¿Te has dado cuenta de que algunos autos son como los genios incomprendidos del mundo automovilístico? Tienen diseño, tecnología, potencia, precio competitivo, pero nadie les hace caso. Es como si fueran el estudiante más inteligente del salón que nadie quiere invitar a la fiesta. Hoy vamos a hablar de 6 autos que nadie compra, pero que, si los miras de cerca, podrían ser la mejor decisión de tu vida. Si esta es la primera vez que pasas por aquí, te invito a suscribirte. Si el Subaru 15 fuera una persona, sería ese amigo que siempre está listo para acampar, hacer senderismo o incluso sobrevivir a un apocalipsis zombie. Este SUV compacto no tiene tiempo para modas pasajeras ni decoraciones innecesarias, está diseñado para rendir. Hablemos de lo que lo hace especial. Con su tracción integral permanente y un motor boxer de 2.0 litros que entrega 154 caballos de potencia y 196 Nm de torque, el Subaru 15 es el equivalente automotriz de un todoterreno ninja. ¿Por qué ninja? Porque no importa si estás en la ciudad, en un camino lleno de barro o atravesando un paisaje helado, este auto mantiene el control como si estuviera pegado al suelo. Y lo mejor de todo, esa tracción integral viene de serie. No necesitas pagar extra por sentirte invencible. En cuanto al consumo, aquí hay un pequeño detalle, no es el más eficiente, con un promedio de 14 km por litro. Pero antes de que lo descartes, considera esto, esa estabilidad extra y la capacidad de salir de cualquier terreno lo compensan. Es el tipo de auto que te hace olvidar los números cuando estás manejando en condiciones difíciles. Y luego está la seguridad. Con 7 airbags, frenado autónomo de emergencia, alerta de cambio de carril y control de crucero adaptativo, este auto parece más preocupado por tu bienestar que tú mismo. Es como si tuviera un radar que anticipa los problemas antes de que sucedan. ¿El problema? Bueno, como todo ninja, el Subaru 15 es difícil de encontrar. La marca tiene una red de concesionarios limitada en algunos países, y eso puede ser un obstáculo para quienes valoran la comodidad de tener un taller cerca. Pero si estás dispuesto a comprometerte con algo único y de calidad, el Subaru 15 no solo vale la pena, sino que podría ser tu mejor aliado en cualquier aventura. Este lo puedes conseguir en un precio aproximado de entre $27,000 y $31,500. Entonces, la pregunta es, ¿estás listo para subirte a algo que no solo te lleva del punto A al punto B, sino que también te hace sentir como un explorador profesional? Porque el Subaru 15 es exactamente eso. Ahora, vamos con el Suzuki Swift, un auto que es la definición de eficiencia, confiabilidad y practicidad. Este compacto mide apenas 3.84 metros de largo, lo que lo convierte en el rey indiscutible de los estacionamientos complicados y las calles congestionadas. Pero no dejes que su tamaño te engañe, este pequeñín tiene mucho más que ofrecer de lo que parece. Comencemos con el motor. La versión estándar viene con un bloque de 1.2 litros que entrega lo justo y necesario para la ciudad, pero su verdadero superpoder está en el consumo, hasta 20 km por litro. Sí, leíste bien. Con este rendimiento, gastarás más en tus cafés diarios que en gasolina. Ahora, si buscas algo más emocionante, el Swift también tiene versiones turbo, incluida la icónica Sport. En el interior, no esperes un lujo deslumbrante, pero cumple. Los asientos son cómodos, y la cabina está diseñada para ser práctica y funcional. El sistema multimedia es decente, y dependiendo de la versión, puedes obtener compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay. Sin embargo, hay un pequeño inconveniente, el maletero tiene solo 242 litros, suficiente para las compras semanales o un par de maletas, pero nada más. Ahora, hablemos del precio aproximadamente de $17,250. En algunos mercados, el Swift es visto como un auto caro para lo que ofrece, especialmente porque las versiones que llegan a ciertos países tienen configuraciones más básicas. Esto lo pone en una posición complicada frente a sus competidores. Pero seamos honestos, si buscas un auto que sea confiable, económico y que nunca te deje tirado, el Suzuki Swift es una opción difícil de ignorar. Pasemos al Ssangyong Tivoli, un SUV compacto que probablemente suene tan familiar como una receta exótica. Pero una vez que lo conoces, te das cuenta de que es una de las opciones más interesantes en su segmento. Con 4.2 metros de largo, el Tivoli tiene el tamaño ideal para moverte en la ciudad sin sacrificar espacio interior. Su diseño moderno le da una presencia fresca y actual, pero lo mejor está por dentro. En el interior, encuentras asientos ergonómicos que pueden ser de tela o cuero sintético, dependiendo de la versión. Además, tiene una pantalla multimedia de 7 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, que es prácticamente una necesidad en estos tiempos. El maletero ofrece 423 litros, más que suficiente para una familia pequeña o para quienes disfrutan de escapadas de fin de semana.
Y bajo el capó, el Tivoli viene equipado con un motor 1.6 litros que entrega 126 caballos de potencia. Puede que no sea el más rápido del mercado, pero su rendimiento es más que suficiente para el día a día. En cuanto al consumo, con 15 km por litro, te ofrece un equilibrio perfecto entre potencia y economía. Pero lo que realmente sorprende del Tivoli es su enfoque en la seguridad. Hasta 6 airbags, control de estabilidad y tracción, y sistemas de asistencia al conductor que normalmente solo encuentras en autos más caros. ¿El problema? El mismo de siempre, SsangYong no es una marca muy conocida, y su red de concesionarios es limitada en muchos países. Eso hace que la gente dude de su mantenimiento y reventa. Pero si te animas a salir de tu zona de confort, el Tivoli te ofrece mucho más de lo que podrías esperar por un precio inicial de $13.000. Hablemos ahora del Seat Ateca, un SUV compacto que combina estilo, tecnología y funcionalidad como pocos en su segmento. Este auto tiene un diseño atractivo y refinado, con líneas elegantes que gritan europeo desde cualquier ángulo. Pero no solo es bonito por fuera, está respaldado por la ingeniería del grupo Volkswagen, lo que significa que tienes calidad garantizada. El Ateca mide 4.36 metros de largo, lo que lo hace lo suficientemente grande como para acomodar a una familia cómodamente, pero sin ser un monstruo difícil de maniobrar en la ciudad. Y si necesitas espacio para maletas, equipos deportivos o esa silla gigante que juraste que cabría, su maletero de 510 litros te tiene cubierto. Bajo el capó, viene con un motor diésel 2.0 litros que entrega 143 caballos de potencia y un impresionante 320 Nm de torque. Esto lo hace ideal para una conducción ágil y dinámica, ya sea en la ciudad o en carretera. Además, está acoplado a una transmisión DSG de 6 velocidades, conocida por su suavidad y rapidez en los cambios. Y si te preocupa el consumo, el Ateca es sorprendentemente eficiente, 17 km por litro en promedio. ¿Y la seguridad? Desde la versión base, incluye 7 airbags, sistema de frenado autónomo, control dinámico de tracción y otras asistencias que te harán sentir como si tuvieras un copiloto invisible cuidándote todo el tiempo. El precio oscila entre $23.700 y $27.200, lo cual es bastante competitivo para un SUV de origen europeo con esta calidad y tecnología. Entonces, ¿por qué no está en todos lados? Fuera de Europa, Seat no tiene la misma reputación que marcas como Toyota o Mazda. Es como ese primo talentoso del que nadie habla porque vive en otro continente. Pero si quieres algo diferente, con calidad premium y sin gastar una fortuna, el Ateca debería estar en tu radar. El Mitsubishi Eclipse Cross con un precio aproximado de $35.600 a $37.900 es como un atleta olvidado en una sala llena de celebridades. Tiene un diseño audaz, características tecnológicas de primera línea y un desempeño que lo pone en la liga de los mejores SUVs compactos, pero no recibe el reconocimiento que merece. Primero, hablemos de su apariencia. Este SUV compacto combina líneas deportivas con una carrocería musculosa que lo hace destacar. Sus 4.4 metros de largo le dan el tamaño ideal para quienes buscan algo que funcione en la ciudad y en carretera. La parte trasera inclinada y sus detalles cromados le dan un aspecto futurista que no todos saben apreciar, pero que resulta encantador cuando lo miras más de cerca. Bajo el capó, el Eclipse Cross está equipado con un motor 1.5 litros turbo que genera 152 caballos de potencia y 250 Nm de torque. Esto, combinado con su transmisión CVT y la opción de tracción integral, le da una conducción ágil y confiable. No es un SUV hecho para romper récords de velocidad, pero su equilibrio entre potencia y eficiencia lo hace perfecto para el día a día. El interior es una combinación de lujo y funcionalidad. Los asientos son cómodos y están disponibles en cuero en las versiones más altas. La pantalla táctil de 8 pulgadas, con compatibilidad para Android Auto y Apple CarPlay, se suma a un sistema de infoentretenimiento que es intuitivo y moderno. Además, el techo panorámico le da un toque premium que pocos SUVs en su rango de precio ofrecen. En términos de seguridad, el Eclipse Cross incluye 7 airbags, control de estabilidad, frenado autónomo de emergencia y alerta de cambio de carril. Es un vehículo que realmente cuida de ti y de tus pasajeros, sin importar las condiciones del camino. Y cerramos con el SsangYong Reston, un SUV mediano que puede que no sea tan conocido, pero que definitivamente tiene todo para impresionar. Este gigante robusto está diseñado para quienes necesitan espacio, potencia y capacidad de remolque sin sacrificar estilo. Con 4.85 metros de largo y un interior que puede acomodar cómodamente a 7 personas, el Reston es perfecto para familias grandes o aventureros que siempre tienen compañía.
Los asientos de cuero, la pantalla multimedia de 9 pulgadas y los detalles cromados en el interior le dan una vibra de lujo que rivaliza con SUV versus mucho más caros. Bajo el capó, tienes un motor diésel de 2.2 litros que genera 202 caballos de potencia y 441 Nm de torque, suficiente para remolcar hasta 3 toneladas. Esto lo convierte en una opción ideal para quienes necesitan transportar caravanas, barcos o cualquier cosa que pese tanto como un elefante pequeño. En cuanto a seguridad, el resto no decepciona. Con hasta 9 airbags, alerta de colisión, asistente de mantenimiento de carril y control de estabilidad, este SUV está diseñado para protegerte a ti y a tus pasajeros en todo momento. ¿El problema? Igual que con el Tivoli, la falta de presencia de SsangYong en ciertos mercados hace que muchas personas ni siquiera consideren al Reston como una opción. Pero si lo encuentras, estás llevándote un SUV que lo tiene todo: espacio, potencia y lujo a un precio que no arruinará tus finanzas. Y ahí lo tienes, 6 autos que merecen mucho más amor del que reciben. ¿Te animarías a probar uno de ellos o seguirás con lo mismo de siempre? Déjame tu opinión en los comentarios. Y oye, si te gustó este video, suscríbete, activa la campanita y comparte esto con ese amigo que sigue pensando que Toyota es la única marca en el mundo. Porque sí, hay opciones increíbles ahí afuera, solo necesitas abrir los ojos. Nos vemos en el próximo video, y recuerda que lo mejor está en los detalles.